todos. Agradezco muchísimo que a pesar del clima, a pesar de la lluvia, parece ser que los eventos que el colegio organiza, que tienen cierta significación y cierta importancia, fundamentalmente por los invitados que nos honran, tenemos lluvia. Ya nos ha pasado en otra oportunidad, pero de todas maneras, no obstante eso, hay sí un esfuerzo significativo por aquellos que han decidido desafiarla y acercarse para poder participar de estas jornadas. Con el objeto de no ser extenso, porque digamos, en mi actividad docente suelen mis propios auxiliares reclamarme un mayor poder de síntesis, no agobiar con los discursos, en este caso con las clases, tratar de remitirme a un contenido más condensado. En función de eso, bueno, he escrito algunas palabras para no irme de lo que es el centro de nuestro interés, que concretamente es abrir estas jornadas, que con mucha satisfacción el Colegio Arquitecto abre, específicamente las de patrimonio contemporáneo, normativas e intervención proyectual, desafíos próximos. El patrimonio constituye el sustratum de la identidad que construimos. Las preexistencias y pervivencias físicas intangibles que construyen una trama en el tiempo y en el espacio forman la base sobre la que asentamos nuestro presente. En las decisiones que tomamos respecto de ellas determinamos en algún sentido los fundamentos sobre los cuales se construirán las identidades futuras. Tomar conciencia de esta dimensión supone abordar con un sentido de responsabilidad especial la acción sobre lo que hoy denominamos patrimonio. La arquitectura asume en este sentido una particular importancia por actuar en el campo del mundo físico, por ser actora principal en la intervención sobre la ciudad, donde debe asumir la doble responsabilidad de proyectar su crecimiento y transformación, a la vez que hilvanar en ese proceso el resguardo de las preexistencias, su valoración y estrategia de preservación. Las nociones de patrimonio contemporáneo y de unidades de paisaje de valor patrimonial vienen a aportar insumos para desarrollar nuevas estrategias de intervención proyectual en los procesos descritos. Las jornadas que hoy inaugura el colegio pretenden abrir un espacio de reflexión en orden a discutir los desafíos y caminos posibles que se abren a la acción sobre la ciudad y su patrimonio en el contexto contemporáneo. El formato de esta jornada propone abordar esta problemática desde la puesta en discusión del estado de situación del conocimiento hoy en día y una serie de experiencias próximas donde se ensayan estrategias específicas de acción sobre el patrimonio en la ciudad con el fin de delinear los posibles caminos a tomar. Esta propuesta supuso un importante esfuerzo para el colegio al reunir a referentes significativos de esta temática, por lo que agradecemos hoy la presencia de los especialistas que participarán tanto en las conferencias centrales como en las mesas redondas, todos con el objetivo de aportar contenido a un debate necesario sobre las estrategias para pensar y proyectar la ciudad próxima. Con la expectativa de proveer desde aquí contenidos para promover los debates sobre los modos de acción, damos por iniciadas entonces las jornadas sobre el patrimonio contemporáneo, normativas e intervención proyectual, desafíos próximos. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí presentar a la primer conferencista, que era Cicely. Nos interesa que haga la jornada de Graciela porque va a ser fundamento desde el punto de vista de la mirada interdisciplinar, que es la que queremos trabajar en estas jornadas. Ella es precisamente abogada, profesora y licenciada en Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan, magíster en Antropología Social de la Universidad de Misión, especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural en nuestra Universidad Nacional del Litoral, y máster en Derecho Ambiental y Urbanístico. Es además profesora titular en Antropología, profesora adjunta en Legislación Turística, Ambiental y Patrimonial de la Universidad de Patagonia,
docente y miembro del Comité Académico de la Maestría en Metodologías y Estrategias de Investigación Interdisciplinar en Ciencias Sociales. Es autora de 11 libros, de los cuales 3 los tenemos acá para que los puedan ver, y de numerosos artículos sobre ambiente, patrimonio, cultura e historia. Lo más importante es que está a punto de graduarse en doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, también abordando el problema del patrimonio. El título de su tesis doctoral es La protección del patrimonio paisajístico con las aportaciones de la antropología interpretativa y el derecho ambiental en la Universidad de Mendoza. Graciela, es un placer tenerte. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Miriam, que hizo el contacto, al Colegio de Arquitectos por darme esta oportunidad. Es mi primera conferencia, así que discúlpenme si cometo ciertos errores. Bueno, la intención justamente es un poco compartir todo lo que yo he venido trabajando realmente durante muchos años. Lo cierto es que cuando hice la maestría aquí en la UNL, tuvo un poco que ver con esto. La pensaba hacer en Derecho y en un tema que me interesaba, patrimonio, pero justo estaba la oportunidad de inscribirse en esta materia en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural, y dije, creo que es lo que estoy buscando. Porque, bueno, ya después se los voy a contar, me parece que es un aporte muy interesante el que le hace el derecho ambiental a la posibilidad de protección del patrimonio y a trabajar distintas cuestiones que tienen que ver con el patrimonio. De todas maneras, bueno, igual les comento que todo lo que está por detrás de cada una de las imágenes es Comodoro Rivadavia, que es el lugar de donde yo vengo. Bueno, tiene mucho que ver con paisajes, ya lo van a ver, y también la selección de las fotografías tiene que ver con que en el año 2014 se declararon 5 barrios de la ciudad como patrimonio cultural, 5 barrios con pasado petrolero. Entonces, las imágenes que hay por detrás en general tienen que ver con esos 5 barrios, la vida, parte de la vida histórica y parte de la vida actual. Y bueno, era un poco compartir lo que pueda, si nos alcanza el tiempo, diré algo de lo que nosotros estamos trabajando, y lo que no, bueno, lo van a ir como viendo por debajo. Bueno, brevemente, como me pidieron sobre estas temáticas, uno puede hablar muchísimo sobre la concepción histórica de la noción patrimonio cultural, pero bueno, simplemente diría que desde prácticamente la Edad Media hubo algunas recomendaciones, algunas medidas aisladas que tenían que ver con el patrimonio, y básicamente esto fue dando lugar a una justicia tutelar que justamente después de las guerras, y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de la UNESCO, es cuando se impulsa la legislación patrimonial. Toda la legislación que tenía que ver con los tiempos de paz y con los tiempos de guerra. O sea, justamente las guerras, especialmente la Segunda Guerra, que fue tan destructiva, puso en alarma, podríamos decir, a muchos, tanto a los científicos como a justamente los arquitectos, que ya desde la Carta Atenas 31 venían preocupándose y planteando algunas cuestiones que tenían que ver con la conservación. Pero básicamente después de la Segunda Guerra es cuando es muy clara el interés, digamos, por la protección patrimonial. Hay algunos sucesos como, por ejemplo, el tema de la presa de Asuán, y que casi uno de los impulsores, podríamos decir, de que haya una reunión y casi, digamos, la impulsora de la Convención de Patrimonio del año 72. El nacimiento de la UNESCO, dijimos que es importante también en la conceptualización del patrimonio. Una previa a la Convención de la UNESCO es la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. Esta convención es importante porque es una de las primeras donde va a aparecer esa noción de bien cultural.
Y bueno, después ya la de patrimonio, que comienza a definirlo con mucha más claridad. Y junto con esta normativa, digamos, va paralelamente apareciendo toda una normativa no vinculante que nosotros le hemos denominado el soft law, todo ese derecho blando que fue apareciendo a través de las cartas, las recomendaciones, documentos, declaraciones que constituyen, podríamos decir, una guía interpretativa para los expertos en el tema patrimonial y que realmente me parece que hacen un muy buen aporte. Acá está. ¿Qué trae también la posguerra? La posguerra va acompañada por un proceso histórico que se conoce como el proceso de descolonización, donde aparecen un importante número de países, especialmente en Asia y en África, que después de la conferencia de Bandung se autodenominan el tercer mundo. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque justamente durante, prácticamente esto lo traigo desde la antropología, ¿no? Nosotros discutimos mucho el concepto de cultura y uno habla de un concepto de cultura universal, que podemos pensarlo desde el evolucionismo, desde una concepción etnocentrista de cultura que abarca desde el fin del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. En este momento, con esta explosión, podríamos decir, de estos nuevos países, nuevos territorios, esta noción clásica de cultura es cuestionada, deja de ser explicativa para estos nuevos procesos históricos y sociales, y entonces es necesaria un nuevo concepto, y este va a ser el de diversidad cultural. Y justamente la diversidad tiene que ver con el mostrar que existen diversas expresiones culturales. Entonces justamente esa es la noción de identidad, son las diversas expresiones que existen dentro de una misma cultura. Entonces no hay una cultura universal, sino hay multiplicidad de culturas. Cada una de ellas va a tener elementos significativos para ese grupo social, y de esto hablamos de identidad, ¿sí? Son aquellos elementos que los grupos seleccionan como los representativos del grupo, los eligen, los ponen en valor, y al relacionarse con otros se activan. Por eso uno siempre habla de que la identidad es un concepto relacional, y uno también habla de contrastes. Frente a otro, activo mi identidad. ¿Sí? Eso me parecía muy interesante porque todos hablamos de la identidad y por ahí uno no sabe cómo es que aparece esa noción. Ya digo, es contemporánea, más o menos fines de los 60, cuando la antropología la empieza a estudiar y es un préstamo, podríamos decir, de la antropología hacia las otras disciplinas esta noción. Y además, el otro que tiene que ver con el derecho a la diversidad justamente es porque es un momento donde, bueno, y acá traigo también una idea de un antropólogo belga, pero en realidad de padre del estructuralismo francés, que es Proust, que él habla del derecho a la diversidad, donde no hay culturas superiores ni inferiores, sino hay equivalencia de culturas, hay diversidad de culturas. Ese también es otro concepto que me parece valioso de la antropología. Bueno, y acá tenemos 1972, un momento clave, porque hay dos convenciones, una particular que tiene que ver concretamente con el patrimonio, que es la Convención de Patrimonio Mundial, Natural y Cultural, y también la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. ¿Por qué son importantes estas dos? Porque es un momento de encuentro entre dos conferencias que por ahí están pareciera discutiendo cosas diferentes, pero es la que comienzan a buscar por lo menos la interrelación entre las cuestiones culturales con las cuestiones ambientales. A ver si me parece que en la siguiente no. En relación a esto también nosotros seguimos mucho a Lorenzetti, Riccardo Lorenzetti. Justamente él lo que plantea es que hoy estamos atravesando el paradigma ambiental.
pero la raíz del paradigma ambiental la encontramos en 1972. Él dice, el paradigma, o hasta llegar al paradigma ambiental, tenemos que atravesar distintas etapas. Una que aparece en esta época y que es una etapa, dice, retórica, en donde se comienzan a plantear ciertas palabras, digamos, que tienen que ver o que se empiezan a utilizar para definir algunas cuestiones ambientales. Después tenemos una etapa analítica, donde comienzan a analizarse los problemas ambientales. Y la última etapa, que es la paradigmática, pasamos acá. La paradigmática es la que se consolida con la Conferencia de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Contemporáneamente a esta etapa anterior, desde el 72 y bueno, 92, y en el caso nuestro concretamente desde el 92 hacia adelante, las constituciones, muchas de las constituciones latinoamericanas comienzan también a incorporar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con el patrimonio, con la defensa con los derechos culturales, con los pueblos indígenas y los derechos de los pueblos indígenas, y también algunas que tienen que ver con la noción de desarrollo sustentable, que justamente aparece en 1987 en el informe Brundtland. Esto también es otro detalle que lo tenemos que tener en cuenta para después analizar la normativa argentina. Y también en los 80 y con mucha más claridad en los 90 van apareciendo no solo estas normativas internacionales, sino movimientos sociales en defensa del patrimonio, que después de los 90 vamos a ver que normalmente uno habla de las ONG o de las asociaciones civiles. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con una nueva visión del mundo a partir del 92 y que está en estrecha relación con la noción de ambiente, en donde comienza a discutirse que ya los bienes son escasos, que los conflictos ya no son interindividuales, sino que estamos hablando de conflictos colectivos, que estamos hablando de un bien que nos compete a todos, que es el ambiente, y que estos problemas ambientales y sus soluciones requieren un abordaje interdisciplinario. Creo que es como la primera toma de conciencia de la necesidad de todos. Cuando digo todos es que necesitamos un ecólogo, un arquitecto, un antropólogo, un historiador, por la gran complejidad que tiene la cuestión ambiental en general y cualquier tipo de problemas ambientales. Entonces ahora, a donde pasamos justamente a cómo impactó especialmente el Río sobre nuestra Constitución. Nuestra Constitución que se reforma en 1994 bajo el espíritu de la Convención de Río. Entonces justamente lo que hace es incorporar todas estas ideas que se venían discutiendo desde 20, 30 años antes. Fíjense que yo les hablé del 72 y podemos hacer como un paquete ahí, 72, 92, y el 94 es como la consolidación, podríamos decir, o la puesta en el mundo jurídico, la puesta de reglas concretas en el mundo jurídico de todo esto que se discutió en Río. ¿Qué artículos nos interesan? Que tienen que ver con el patrimonio. El 41, el 43 y el 123, que tiene que ver con las autonomías municipales. Fíjense qué es lo que dice, no se ve muy bien, pero todo habitante, el artículo 41 dice, todo habitante goza del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes y sin comprometerlas de las generaciones futuras y que tienen el deber de preservarlas. A ver, que en este primer párrafo nosotros lo que vemos es que todo habitante, fíjense que no discrimina, podríamos decir, en que si es un ciudadano o si es un habitante, por más que después la ley de ambiente a veces habla o todos hablan de la participación ciudadana. Como que es muy cuidadosos, son muy cuidadosos, digamos, nuestros constituyentes y hablan de todo habitante, ¿sí? Sin importar género, edad, ¿sí? Y quién entonces
todos tenemos el derecho al ambiente sano, porque justamente esta idea de ambiente sano tiene que ver con la calidad de vida. Después vamos a ver cómo algunos autores definen la calidad de vida. Apto para el desarrollo humano. Aquí volvemos a recuperar esta noción de desarrollo humano y desarrollo sustentable que habíamos mencionado, que la traíamos del informe de Brundtland. Y aparte, también aparece esta idea de la responsabilidad intergeneracional. Esto de satisfacemos nuestras necesidades actuales, pero recordemos que estamos ante un bien escaso, entonces no debemos comprometer las de las generaciones futuras. En la otra cuestión que también aparece acá es que aparece como justamente es un derecho de ver. Porque así como todos tenemos el derecho a un ambiente sano, todos tenemos el deber o la responsabilidad o la obligación de recomponerlo o primero de prevenir cualquier tipo de daño al ambiente y en todo caso después de repararlo y en última instancia de indemnizar si es imposible cualquiera de las otras posibilidades. Fíjense qué es lo que dice en este párrafo. El daño generará la obligación de recomponer, es responsabilidad estatal de proveer a la preservación del patrimonio cultural y a la información y educación ambiental. Más allá de que aparezca casi, yo diría, en un tercer párrafo, está incluido el patrimonio natural y cultural en este artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. Junto con él también aparecen otras dos ideas, otros dos derechos, podríamos decir, por parte de los habitantes, que es el derecho a la información y a la educación ambiental, que después los voy a volver a recuperar más adelante. Y en el último párrafo justamente habla de corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección de las provincias, las necesarias para complementarlas sin alterar las jurisdicciones locales. Este último párrafo del artículo 41 justamente es el que abre la necesidad de una ley general del ambiente, que bueno, finalmente sancionada en el 2002, varios años después. ¿Qué significa esto? Que van a existir unos presupuestos mínimos, una legislación uniforme para todo el país, pero que las provincias tienen fíjense, le da, digamos, la habilita, podríamos decir, a las provincias la posibilidad de complementarlas, por supuesto del piso para arriba, nunca para abajo, o sea, lo que establece es un mínimo y de ahí las provincias pueden ampliar todo lo que quieran la protección del patrimonio, del patrimonio y del ambiente en general. La otra es, el otro artículo que a nosotros nos interesa es el amparo ambiental. Y ahora, si no queda claro por qué yo voy llevando para un cierto lugar esto, lo van a ver con más claridad en las dos siguientes. El amparo ambiental. ¿Cuáles son los legitimados? El afectado, el defensor del pueblo, las asociaciones que propendan a la protección del patrimonio. ¿Por qué decimos esto? Volvemos al artículo 41 que aparte dice todo habitante. Entonces, hay una serie de personas que están habilitadas, legitimadas, se llama legitimación activa en derecho procesal, para justamente actuar en defensa del patrimonio. Vean que hay bastante amplitud y cuando uno habla de las asociaciones sí hay un requisito que es que estas estén reconocidas jurídicamente. Ese sería el único requisito. Contra todo acto o omisión de autoridades públicas o particulares, bueno, que forma con eminente lesión, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidas por la Constitución, tratado de ley. Me interesaba más que nada la primera parte y la idea de recuperar a las asociaciones estas en defensa de patrimonio. ¿A dónde quería llegar? Bueno, la última era la 123, que no se lo dejé acá, lo mencioné, que tiene que ver con las autonomías municipales. Las autonomías municipales es que cada municipio justamente
tiene la posibilidad de dictar su propia carta orgánica. En nuestro caso, Comodoro Rivadavia, tenemos carta orgánica. Bueno, algunas de las cuestiones de la carta orgánica, por ello después les voy a comentar de Comodoro. Por ejemplo, bueno, establece concretamente que el gobierno local es responsable del desarrollo urbano en armonía con las actividades económicas, sociales y culturales que se despliegan en su territorio, de la proyección y ejecución de acciones de renovación y preservación de áreas y componentes del patrimonio histórico, urbano, arquitectónico, arqueológico, de los paisajes de la ciudad y del reconocimiento del patrimonio colectivo de la comunidad. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos locales, cuando digo, o sea, más allá del caso de Comodoro, que tiene su carta orgánica municipal, todos los gobiernos locales de la República Argentina tienen la capacidad para, bueno, de acuerdo a la cantidad de población, por supuesto, de dictar su propia carta orgánica y marcar ciertos objetivos con respecto a lo que se quiere hacer en los municipios de la Argentina. Y acá pasábamos al primer nudo problemático, como le podríamos llamar, que es lo que surge a partir de lo que nosotros vimos en el artículo 41 de la Constitución. El primer nudo es la tensión que va a aparecer entre una perspectiva que le podríamos llamar culturalista del patrimonio y otra perspectiva ambientalista. Fíjense qué es lo que se discute en esta primera, digamos, posición, es pensar el patrimonio cultural como campo propio. Y digo discusión porque yo también la he tenido incluso hasta con antropólogos que se niegan rotundamente a relacionarse con el derecho ambiental. Hemos tenido discusiones fuertes y yo tengo que expresarles cuál es mi pensamiento y por qué yo llego a esta conclusión de que si bien hay una tensión, vamos a ver dónde creo que es conveniente situarnos y por qué. De todas maneras, ¿qué es lo interesante de esta primera posición, digamos, esta de pensar el patrimonio como un campo propio? En todo caso, vamos a hablar y vamos a seguir guiándonos por todas las convenciones, o por lo menos la Convención del Patrimonio Mundial, que la reconoció Argentina en 1978, por ejemplo, y después, bueno, hay toda una normativa que va dictando, digamos, la Argentina y las provincias y los municipios respecto a el tratamiento del patrimonio. Pero en líneas generales y a nivel de conceptualización, podríamos decir, ¿cómo va apareciendo el patrimonio? Como un legado de producciones del pasado y del presente, como una construcción histórico-social, como un recurso cultural identitario, como un recurso económico-turístico, como soporte de la memoria colectiva, fíjense, como aparato de sentido, como código cultural de grupo, del cual surge el significado atribuido al objeto significante, o como representación ideológica. Cada uno de estos conceptos que yo se los puse así, tiene sus respectivos autores que lo sostienen. Muchos de ellos son o antropólogos o historiadores, y creo que esta es como, si uno habla de la cara de la moneda, creo que es una mirada que no hay que descartarla. Creo que hay que tener muy en claro todo lo que significa, porque en realidad este es todo nuestro sustento discursivo, digamos, de por qué nosotros queremos proteger el patrimonio, porque representa todo esto. Es legado, fíjense, conecta el pasado con el presente y no tenemos que olvidarnos de qué le vamos a dejar a las generaciones venideras. Pero también es construcción histórico-social, porque lo que hoy agrada, tal vez lo que hoy nos agrada y lo que hoy nosotros seleccionamos como grupo social, dentro de 40, 50 años tal vez no sea tan importante para ese grupo social que elijan otras cuestiones. Que esto también tiene que ver con el último punto, esto de representación ideológica. En eso, el arquitecto Carlos Moreno siempre dice, el patrimonio cultural no es ingenuo. En un principio surgió para agradar a los sectores más poderosos y en algunos casos representa a unos sectores porque quien tiene el poder de nominar, quien tiene el poder de declarar, o sea, pasa por esa cuestión en donde uno dice, bueno, sí, se discute si es una representación ideológica, pero también es el soporte material de la memoria colectiva.
Y acá, bueno, vamos a recuperar estas dos dimensiones que también son muy discutidas del patrimonio tangible y del patrimonio intangible. Hasta dónde nos tenemos que quedar solos con el patrimonio tangible, lo que vemos, lo que podemos tocar, el edificio, pero si nosotros no podemos desentrañar, digamos, los usos, las prácticas, los sentidos, el simbolismo de ese patrimonio tangible, es como que nos quedamos también a mitad de camino. Más allá que lo que se ha desarrollado mucho ha sido el patrimonio tangible y, es más, hasta el patrimonio inmaterial, digamos, tiene su propia convención, fíjense. Pero bueno, hace poquito tuvimos justamente en Comodoro una antropóloga, la doctora Lacarriu, que ella trabaja mucho el patrimonio inmaterial, y por ahí también nos decía, bueno, ¿cuánto nos cuesta a nosotros como antropólogos poder relevar ese patrimonio inmaterial, ¿no? Porque de pronto, ¿cuál es la herramienta por excelencia que tenemos cuando tenemos que relevar el patrimonio arquitectónico? El inventario. Como que el inventario es la herramienta clave y después también para la conservación. Pero qué difícil que es el relevamiento del patrimonio inmaterial. Bueno, ¿por qué no pensar que realmente son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y realmente necesitamos el patrimonio tangible, pero tenemos que darle un sentido a ese patrimonio para, bueno, muchas veces hasta para justificar que el edificio no se tire abajo, ¿no? Bueno, paso al... Si no... Bueno, y la otra cuestión, la otra parte, digamos, la otra pugna se da con respecto a si es o no un microbién ambiental. Bueno, de acuerdo con nuestra Constitución Nacional, es un derecho constitucional vinculado al derecho al ambiente sano y vinculado a la calidad de vida. Por eso yo le recuperé algunas ideas como que forma parte del sistema ambiental. O sea, el ambiente lo tenemos que pensar como un sistema interrelacionado en donde la cultura forma parte de él, porque volvemos a Estocolmo en todo caso, y fíjense que ya en Estocolmo se hablaba de que el hombre es obra y artífice de su medio, o del medio donde vive. Entonces, también han habido unas clásicas definiciones de cultura que hablaban de que justamente la cultura es la naturaleza transformada por el hombre. Entonces hay como muchos encuentros que por ahí quedaron como perdidos, pero hubo muchos encuentros, muchas discusiones previas hasta este reconocimiento constitucional de que el patrimonio forma parte del sistema ambiental y que está vinculado a la calidad de vida, requiere integrar el pasado al futuro, el crecimiento, y acá volvemos también a ese concepto que apareció en el informe Brundtland, que era el de desarrollo sustentable, al ambiente y la globalización a la identidad. Y acá aparece un concepto que yo no lo puse, pero hay muchos que hablan de la localización, ¿no? Esto de ver cómo actuamos, dice, actuar local frente a este mundo global. ¿Qué es lo que hacemos frente de pronto a ese mundo que nos trasciende y que nos atraviesa, ¿no? Ese mundo global. Y también aparece justamente la idea de la solidaridad intergeneracional. Hay algo acá que no me lo quiero olvidar, por no rescatarlo se me estaba pasando, que vale para los dos, pero está muy vinculado con este punto, que tiene que ver con el proceso de patrimonialización. Fíjense que hay un proceso de patrimonialización que sirve como sustrato y que tiene diversos componentes. Un componente social, un componente político y un componente jurídico. Hay también un antropólogo español, que es Prats, que él trabaja muy bien y plantea lo que es este proceso de patrimonialización. Justamente, él dice que es un proceso por el cual bienes y valores del pasado se entienden como vínculos culturales que ofrecen un testimonio de continuidad. La diferencia es entre el pasado, lo que sucedió, la historia, un intento selectivo de describir el pasado, y el patrimonio, que es un producto contemporáneo formado a partir de la historia. La historia es la que proporciona la información necesaria
que una vez procesada y unida a los objetos del patrimonio, crean un producto contemporáneo. Esta idea me parece que es muy valiosa. Y después, también es muy importante los procesos de patrimonialización. ¿Cómo logramos que un objeto X, un edificio, un lugar, se convierta en patrimonio? Hay un proceso que es histórico, pero hay un proceso social, dijimos, político y jurídico. Entonces, en este proceso social hay una primera etapa, podríamos llamarle, que es la sacralización. Justamente habla de la sacralización de la externalidad cultural. Es verlo y convertirlo en un objeto que tenga algún valor, o sea, que sea importante por lo menos para un grupo. Hay una segunda etapa que es la puesta en valor. Esa puesta en valor también es social. Y hay una otra etapa que tiene que ver con la activación. La activación sí es política. En ambas, él dice, hay procesos de negociación. Procesos de negociación entre grupos o procesos de negociación entre los grupos y los sectores políticos, que son los que finalmente activan. Pero hay otra etapa que no debemos olvidarla, que es la del reconocimiento legal. Si no tenemos, que ojo, el reconocimiento legal la incluimos a partir de Lorenzetti, digamos. Él se queda en las primeras tres, nosotros le incluimos esta cuarta porque ¿qué es lo que sucede si uno, supongamos, frente a un daño, inicia una acción de amparo? Si no hay un reconocimiento legal, estamos fritos con la acción de amparo, ¿sí? Entonces, por lo menos, porque justamente la regla es el reconocimiento legal. Y cuando uno hace un análisis de la jurisprudencia argentina respecto a qué es lo que ha sucedido cuando han habido situaciones de acción de amparo en defensa de un bien que no había sido declarado, la verdad que encontré un solo caso que fue muy problemático, muy discutido, pero era como un bien realmente muy reconocido, solo le faltaba reconocimiento legal. En todos los otros que no hubo reconocimiento legal, tal vez se le dio lugar a la acción de amparo, pero finalmente se la rechazó. Entonces, que es justamente lo que plantea Lorenzetti, el reconocimiento de una ley, llámese ley, puede ser una ordenanza, ¿no? Una ley expresa que reconozca lugar, bien, objeto como patrimonio cultural es clave para ejercer realmente el derecho de protección al patrimonio. Bueno, un caso que podríamos decir que es justamente lo que también Lorenzetti toma como un desafío en la teoría jurídica del derecho ambiental, es el tema del paisaje, que voy a hablar apenas, pero me pareció importante recuperar 4 o 5 ideas respecto del paisaje como desafío en la teoría jurídica del derecho ambiental. Porque es una figura, podríamos decir, que está como ahí, es como la más clara tal vez de ver qué tiene de cultural y qué tiene de ambiental. Porque es patrimonio colectivo, es considerada como parte del patrimonio colectivo, pero es un componente del ambiente. Y también uno tiene que analizar el paisaje como un sistema, que tiene 3 niveles: geosistema, sociosistema y sistema cultural. Cuando uno habla del geosistema, estamos hablando del territorio, la percepción que tienen los habitantes sobre ese territorio. El sociosistema tiene que ver justamente con, de pronto, las actividades productivas, todo lo que hace el hombre sobre el territorio. El sistema cultural, que justamente tiene que ver con todo ese mundo simbólico, todas sus prácticas, sus creencias respecto a él. Y hay un antecedente, digamos, a nivel internacional, que es, o en el derecho comparado, que es el Convenio Europeo del Paisaje, que es como el que más claramente define, bueno, justamente el paisaje y las acciones que sería conveniente seguir para la protección del paisaje. Bueno, esta es justamente lo que tiene que ver con la protección, lo que tiene que ver con la ordenación, el ordenamiento territorial, urbanístico,
y la gestión. Sobre el tema de la gestión es muy importante la participación de las comunidades locales. Esto es una cuestión que aparece permanentemente tanto en nuestra Constitución Nacional, en la legislación ambiental, como en el derecho comparado y en este caso que yo comentaba del Convenio Europeo del Paisaje. Cuando Lorenzetti lo plantea al patrimonio como un microbien, ¿sí?, dentro del sistema ambiente, lo está pensando justamente en esta relación con muchos otros, como con la flora, la fauna, y el paisaje también es uno de los microbienes que tienen que ver con ciertas particularidades, pero todos ellos son distintos, de acuerdo a este autor, distintos microbienes dentro de ese macrobien que se denomina ambiente. Y hay dos principios ambientales que son fundamentales. Uno que es el de prevención, que justamente tiene que ver con la necesidad de la evaluación de impacto ambiental frente a la peligrosidad de un daño. Ese daño normalmente es un daño cierto. Y después tenemos el otro principio que tiene que ver con el precautorio, que justamente es, aunque existe la incertidumbre respecto del daño, bueno, esa incertidumbre nos debe servir para justificar que no se realicen ciertas acciones para prevenirlo. Entonces siempre la regla, o lo primero es la prevención. La segunda, yo les había dicho, era la reparación, y bueno, la última, pero la idea es, estamos pensando, si hay un edificio, es, bueno, prevenir para evitar que se deteriore, prevenir para evitar que cualquier tipo de actividad, sea una actividad urbanística, sea una actividad, cualquier otro tipo de actividad humana, se deteriore. Y bueno, la segunda instancia será la de reparar si es posible. Bueno, la última, como la última instancia, aparece la indemnización. Lo interesante es que la indemnización no va a ir para el propietario, supongamos si es un propietario o si es un municipio, sino la idea es que la indemnización va a ir a un fondo que se va a utilizar en beneficio de cualquier tipo de obra que tiene que ver con el patrimonio cultural. Esto me parece que también es un dato no menor. No sé cómo estamos por tiempo, no tengo ni idea. Bueno. ¿Me queda? ¿Ya hablé? Bueno, pasamos acá al siglo XXI, el patrimonio como bien colectivo, que es un poco casi el inicio de la conferencia, podríamos decir. Son todos los antecedentes a dónde llegamos y llegamos al siglo XXI. Fíjense cuántos cambios hay desde la mitad del siglo XX. Y ya ahora daría la impresión de que hay algunas cuestiones como muy claras. Piensen esto, que la Ley General de Ambiente es del 2002, o sea que estamos con la Ley General que es del siglo XXI. Tardó bastante en sancionarse, y bueno, y la puesta en práctica también, especialmente cuando uno quiere relacionar todo lo que tiene que ver con el ambiente y el patrimonio cultural. Pero sí hay algunas cuestiones que aparecen como reconocidas, podríamos decir, ¿no? Es bien colectivo, ¿sí? Esto de que sea un bien colectivo es muy importante porque justamente estamos hablando de que es de todos y es para todos. Ese es un primer elemento. Además les dijimos testimonio material y simbólico de una cultura. Esta idea de unidad, ¿sí? El tercero, o el segundo, está vinculado a la calidad de vida. Volvemos a esta noción que aparecía en el artículo 41 del derecho a un ambiente sano, porque está vinculado a la calidad de vida. Cuando uno habla de la calidad de vida, no es solo
tengo cierto confort, sino también la herencia cultural es parte de la calidad de vida. Eso es, a eso, digamos, apunta esa conceptualización. Y además dijimos que era portador del valor identitario. Por eso nos encontramos con múltiples identidades, nos encontramos con múltiples miradas respecto al patrimonio y con que lo que le agrada a uno también no le agrada a otro, ¿sí? Y muchas veces eso genera de que a veces no se ponen de acuerdo para ciertas definiciones del patrimonio, porque, bueno, tenemos que entender que estamos en una sociedad en realidad pluricultural y con diversas elecciones también que tienen que ver con nuestra historia y con nuestra herencia cultural. Y eso nos marca para seleccionar esto o aquello. ¿Qué pasa cuando discutimos la ambientalización de la ciudad en el siglo XXI? Ese es todo un tema. Yo acá les traje, por eso les puse versus, porque realmente Comodoro, y creo que sucede en todas partes, una de las cuestiones que se discute es, ¿qué hacemos? Hay dos intereses en pugna, el negocio inmobiliario y el uso colectivo del suelo. Entonces, uno de los casos que hubo en Comodoro fue el de un humedal, prácticamente tenía alrededor de 4.000 aves, hubo una serie de proyectos, movilización ciudadana, y frente a que realmente no les puede traer toda la playa y el lugar donde estaba ubicado el humedal, que ya digo, gente de ciencias naturales, era lugar de anidamiento de aves migratorias. Bueno, hay un estudio muy interesante sobre el humedal, y era una playa, se llamaba Playa 99, o sea, había toda una historia que tenía que ver también con el lugar. Frente a eso, bueno, estaba este proyecto. Imaginen quién ganó, ¿no? Bueno, esta es la primera pugna, negocio inmobiliario versus uso colectivo, en el sentido, bueno, en este caso era un área natural. No estábamos hablando del patrimonio, digamos, cultural, pero sí era una reserva humedal de los vientos, una reserva natural era lo que proponían, y de alguna manera había un uso colectivo del suelo porque era un lugar donde iban a pescar. Entonces era un espacio histórico y de uso, ya digo, para la pesca de gente de la ciudad. Y la otra, digamos, discusión que también va a aparecer con la ambientalización de la ciudad en el siglo XXI es el intervencionismo administrativo estatal, especialmente cuando uno habla de los códigos de edificación, que no restringe el derecho a propiedad, sino bueno, que hay ciertas reglamentaciones, versus las restricciones al dominio, que las restricciones al dominio justamente están contempladas, bueno, siempre han estado contempladas, pero bueno, en este nuevo Código Civil, que está implementado desde el 1 de agosto del 2015, justamente tiene varios artículos que plantean esta cuestión, que nos lleva al segundo nudo problemático, que es la tensión entre la propiedad privada y la función social de la propiedad. Que también la recupero para esta cuestión de qué hablamos cuando hablamos del derecho a la ciudad, justamente de estos tres ejes: la función social de la propiedad, el ejercicio pleno de la ciudadanía y la gestión participativa de la sociedad civil en el planeamiento de la ciudad. Quería, antes que nada, bueno, se los voy a leer después. Me interesaba recuperar algunas cuestiones del código. Este código civil que está, dijimos, vigente desde este año, y ahí, bueno, se redujo bastante en cantidad de artículos, unifica lo civil con lo comercial, y aparecen los bienes colectivos. Los bienes colectivos, con la misma lectura,
¿sí?, que yo vengo haciendo hasta este momento, no es diferente, sino que el espíritu del Código Civil actual mantiene la jerarquía, podríamos decir, de la Constitución Nacional como la norma fundamental que organiza nuestro sistema jurídico argentino. Entonces, justamente cuando se plantea el tema de la función social de la propiedad, justamente, incluso tengo algunos fallos de la Corte que ya venía en esta línea, porque justamente uno de los jueces de la Corte ha sido Lorenzetti, que hace bastante tiempo que viene en esta línea, refiriéndose a la facultad de la provincia que autorizan a los municipios a dictar normas de policía sobre urbanismo y planeamiento, que si bien el ejercicio de tales facultades no puede restringir o vulnerar los derechos y garantías que la misma Constitución consagra, la propiedad no es un derecho absoluto, ni exento de reglamentación razonable en los términos admitidos por la jurisprudencia sobre la base del artículo 14 que habla de la inviolabilidad de la propiedad. Entonces, justamente a lo que se apunta es al uso efectivo y responsable del suelo, a ver cómo se puede armonizar la propiedad privada con el uso social, digamos, que se le puede dar a la propiedad. Y por ahí también hay que entenderlo en este caso, y les digo como un dato concreto de lo que nos ha sucedido en Comodoro, cuando nosotros hicimos la propuesta de la ordenanza de patrimonio, nosotros pusimos directamente la función social de la propiedad luego de las declaratorias, y desde el municipio nos dijeron, bueno, si está así no lo vamos a aprobar. Entonces lo que nosotros pusimos, digamos, fue plantear como dos regímenes diferentes, uno que tuviera que ver con los bienes del dominio público del Estado y otro los de bienes del dominio privado. Cuando uno habla del dominio público de los bienes del Estado, podemos plantear con mucha más claridad la cuestión del patrimonio cultural con un fin, digamos, de uso público. Y cuando nosotros estamos hablando de una casa particular, un edificio particular, nosotros, o sea, en el sentido nosotros como Comisión Evaluadora de Patrimonio, que sí estamos habilitados para realizar ciertos convenios, ciertos acuerdos con los particulares, justamente nosotros avanzamos en ese sentido, con acuerdos con los particulares de que entran en el régimen del patrimonio cultural, también lo que implica ciertos beneficios impositivos, fomento o de crédito, o sea, como que hay diferentes mecanismos luego para, digamos, ya que el propietario también cede, digamos, algo en beneficio de la sociedad, bueno, él recibe algo a cambio. Entonces, no se lo ve como algo negativo, ¿sí?, como un castigo, digamos, porque tenés una hermosa vivienda, la vas a tener que incorporar al régimen de la... sino se lo ve como una posibilidad de valorizar su vivienda o su edificio o lo que tuviera de patrimonio cultural, y además de también beneficiarse con un régimen, sea impositivo, de algún tipo de exención o de fomento, ¿no? Esto también me parecía interesante. La otra cuestión tiene que ver con, bueno, acá sí dejé ejercicio pleno de la ciudadanía porque así lo dice el derecho a la ciudad, y justamente se relaciona también con la Convención de Río, que plantea la participación de distintos grupos y de las ONG, por ejemplo, las asociaciones civiles que se van formando en defensa del patrimonio, y que, bueno, en el caso nuestro, en el caso de Comodoro Rivadavia, hay diversas organizaciones que están en defensa del patrimonio. Una de ellas es una asociación vecinal,
O sea, lo comento porque para que ustedes puedan ver la diversidad, cuando uno habla del ejercicio pleno de la ciudadanía, la diversidad de actores que pueden defender el patrimonio son variados. Si bien yo les había dicho que cuando vimos el artículo 43, que los legitimados son aquellas organizaciones que están jurídicamente reconocidas, bueno, en el caso de la asociación vecinal, si bien su objeto principal es otro, tiene contemplado el tema del ambiente del patrimonio cultural en su estatuto, que ese es uno de los requisitos claves, ¿sí? Para estar legitimados. Después tenemos también en Comodoro una biblioteca, que no estaría legitimada para actuar, pero sí está participando activamente en la defensa, bueno, del primer barrio que yo les mostré, que es uno de los barrios declarados. Bueno, ellos están activamente trabajando con distintos tipos de acciones educativas, culturales, políticas también, en pos de justamente la defensa, no solo la defensa, sino en realidad estamos todos en la misma vía, que tiene que ver con la declaratoria que existe y, bueno, la puesta en marcha de esa ordenanza. Y, bueno, el otro punto tiene que ver con la gestión participativa de la sociedad civil en el planeamiento de la ciudad. Este otro tema también, a ver, creo que todos estos temas vamos a tener probablemente la mitad de una biblioteca a favor y la otra mitad no tan a favor, porque es como en la otra parte, que hay dos posturas bastante encontradas en la temática. Sin embargo, vuelvo a insistir, son derechos reconocidos constitucionalmente. Esto me parece que es el derecho vigente que tenemos en la Argentina. Y también la gestión participativa aparece muy claramente en la legislación ambiental. Entonces, artículo 41, la Ley General del Ambiente, y después, bueno, las leyes complementarias, digamos, que vayan apareciendo en cada una de las provincias o cada uno de los municipios, que van complementando esa Ley General del Ambiente. Digamos que esas serían las herramientas legales con las que nosotros contamos a la hora de la protección del patrimonio. Más aún, y ahí vuelvo al 123 de las autonomías municipales, si en los municipios existen las comisiones evaluadoras de patrimonio, que cumplen un rol también muy importante, y en el caso nuestro hemos logrado que nuestros dictámenes sean vinculantes. Entonces, esto creo que es un avance bastante importante, porque somos reconocidos en la Carta Orgánica Municipal como asesores del municipio. Entonces, las Secretarías de Desarrollo Urbano, frente a cualquier venta o a cualquier tipo de edificación o planificación que se quiera hacer en estos 5 barrios declarados como patrimonio de la ciudad, pasan la consulta a la Comisión de Valor del Patrimonio, que hace un dictamen, y ese dictamen es vinculante, no lo pueden desconocer. Entonces, estamos en esa etapa de implementación y también de experiencia, digamos, estamos caminando recién. Estamos en esta etapa, hemos avanzado sobre algunas cuestiones, con esto con los convenios de los propietarios, porque son lugares donde se ha declarado un barrio completo como patrimonio de la ciudad, un barrio que era una ex, como les decimos, una company town, o sea, un pueblo de una compañía petrolera que recién formó parte de la ciudad, como barrio de la ciudad, en los 70 y los 80, y la ciudad de Comodoro es de 1901. Vivieron casi autónomos, si bien la parte del ejido municipal, vivieron casi autónomos por 60, 70 años, y después del 72, con una ordenanza de asociaciones vecinales, crean las asociaciones como un modo de empezar a incorporar esos barrios a los municipios. Bueno, de esos 5 que tienen ese pasado petrolero, ya digo, estamos trabajando y han habido estas situaciones de tener que actuar con respecto a cuestiones de planificación o con respecto a cuestiones de decisión sobre determinado bien.
dentro de unos años veremos cuánto más avanzamos. Hasta ahora les cuento un poquitito. Pasamos a casi ya al final, la educación patrimonial, que también estaba en... Acá le dejé directamente educación patrimonial. Dijimos que la educación, la información y la educación son dos elementos claves que acompañan la protección, la gestión, la ordenación no solo del ambiente, sino del patrimonio cultural. En relación a esta educación patrimonial, a la participación comunitaria, bueno, y al rol de las universidades, nosotros tenemos en marcha un proyecto que es de voluntariado 2015, que se llama El Derecho al Paisaje Industrial Petrolero como expresión de la cultura territorial en la Patagonia Central. Todo esto que yo les vengo contando, que les he contado, prácticamente es nuestro marco teórico, sobre el cual nosotros actuamos concretamente en la ciudad y justamente en un equipo interdisciplinario, en donde hay 2 arquitectas, donde hay comunicadores sociales, historiadores, abogados. Aproximadamente somos un equipo de 25 personas, con algunos estudiantes. O sea, está promovido desde la universidad local, pero justamente trabajamos con la Comisión de Patrimonio, con la Dirección de Patrimonio, con las instituciones de los barrios, de los 5 barrios, y bajo la forma de talleres en donde existe la posibilidad de que, bueno, los vecinos vengan y justamente nosotros como comisión elaboramos un listado de bienes patrimoniales, lo que ahora hay que llenarlo de contenido, digamos, de contenido social y de, bueno, a ver cuál es la herencia cultural que tiene cada uno de estos bienes. Entonces, estamos de alguna manera avanzando con el inventario de cada uno de los... El listado ya lo hicimos, ahora estamos avanzando con el inventario y a la par, con esto digo, de los talleres para darle este contenido simbólico, digamos, a estos bienes materiales. Bueno, y ahí, esto es nuestra zona, la cuenca del Golfo San Jorge. Fíjense la dispersión de los barrios. Esto es como el casco céntrico de la ciudad, que dice Comodoro Rivadavia, el casco viejo. Barrio General Mosconi fue el campamento central de la empresa estatal YPF. La ferrocarrilera del petróleo era el kilómetro 8, ¿sí? Era una compañía inglesa que explotaba petróleo. Bueno, Diadema Argentina, que está a 27 kilómetros del casco céntrico, que era de capitales holandeses. Y Astra, que es donde estamos trabajando nosotros en la actualidad, que era de capitales alemanes. Y bueno, de toda una primera etapa tiene que ver con algunas ausencias también. Hay algunos bienes que están, otros bienes que no están. Y ha quedado en la memoria colectiva mucho de lo que no está también, ¿no? Entonces, bueno, eso también es otro elemento a considerar cuando uno habla de el patrimonio. Habrá que buscar mecanismos para volver a recuperar eso que no está. Una de las posibles estrategias, y en el equipo también tenemos licenciados en turismo, tiene que ver con los centros de interpretación. Entonces, con algunos elementos sueltos, tal vez que están pero que rememoran algo de esa cultura territorial y de otras épocas, con algunos de los elementos, y bueno, fíjense, si volvemos a la primera fotografía, que vieron los grandes espacios que nosotros tenemos, bueno, existen, más allá del negocio inmobiliario y de los intereses inmobiliarios y del avance de la ciudad, que es, bueno, que se va notando, también creemos que hay espacios en donde uno se tiene que adelantar, porque el punto, volvemos a esta idea de la prevención, o sea, creo que tenemos que trabajar como adelantándonos a lo que viene. Es mucho más difícil después luchar contra la propuesta que existe que si uno se adelanta y hace un proyecto. Entonces creo que en este sentido, en algunos casos hemos logrado también frenar ciertas situaciones. Por ejemplo, en el barrio kilómetro 3
se iba uno de los pasos que era de la Compañía de Comunicaciones, que el gobierno municipal lo había destinado para viviendas sociales. Bueno, ahí toda la comunidad de Kilómetro 3 se movilizó para convertir eso en un espacio verde y en un espacio público y verde para la ciudad, en vez de viviendas sociales. O sea, nadie está en contra de las viviendas sociales, pero que se coloquen en otro lugar, especialmente en Comodoro, que hay tanto espacio. Porque además se hizo todo un estudio bastante interesante en que ese lugar, como espacio verde, realmente resuelve muchas cosas, y como un lugar para construir viviendas, en realidad hace colapsar absolutamente todo. Entonces, desde un punto de vista urbanístico, bueno, fíjense que dio un paso atrás el intendente, vetó la ordenanza, y bueno, eso se logró con la participación de distintos actores sociales y además con propuestas. Después se armaron talleres y la gente de este barrio hicieron ciertas propuestas a la municipalidad, bueno, y eso está en danza, pero por lo menos, digamos, se previó lo que podía suceder y se frenó antes de que esto comenzara. O sea, lo único que se abrió es sobre la licitación, y sin embargo se dio un paso atrás. Entonces, bueno, fíjense que todos estos elementos que fuimos nosotros mencionando es como que van apareciendo en las distintas situaciones con bueno, justamente la participación de los equipos interdisciplinarios, un rol de la universidad bastante presente, un rol de la Comisión Evaluadora de Patrimonio también bastante presente. Los políticos escuchan, o sea, cuando uno va con propuestas lógicas y además otro de los mecanismos y herramientas que hemos descubierto que son muy positivos es la difusión en los medios. Entonces, algunas de las situaciones cuando aparecieron en los medios y mucha gente se enteró, porque muchas veces la gente no se entera de lo que está sucediendo, también cobraron otro valor y también se frenaron ciertas cosas o se promovieron, como fue ya digo, una seguidilla de situaciones como la declaratoria luego de esa movilización en contra de que ese espacio verde se convierta en otra cosa, y varias advertencias que se fueron haciendo. Bueno, eso sirvió para estas declaratorias y también para la modificatoria de una ordenanza que fíjense que teníamos del 85, que era la ordenanza de patrimonio de 1985, recién en el 2014 logramos que se modificara. ¿Qué es lo valioso de esta nueva ordenanza? Que incorpora todo lo que nosotros hablamos, ¿sí? Piensa el patrimonio cultural como un derecho constitucional vinculado a la noción de ambiente. ¿Qué es lo importante de esto? Que si nosotros ampliamos la mirada del patrimonio cultural y le incorporamos o nos apropiamos, utilizamos todo lo que nos provee derecho ambiental, vamos a tener muchas más herramientas para poder defender el patrimonio. Por ejemplo, esto de, bueno, está dentro de la noción de ambiente, está reconocido constitucionalmente, tengo legitimidad para actuar en caso de una acción de amparo. Tengo legitimidad, digamos, para exigir una evaluación de impacto ambiental. Tengo para exigir que se cumpla el principio precautorio, por ejemplo. Todas estas herramientas que tienen que ver con el derecho a la información, con la posibilidad de la educación ambiental o la educación, perdón, del patrimonio cultural. Y ahí vuelvo a esta idea también de la educación patrimonial. El año pasado nosotros comenzamos con otro proyecto que también un poco apuntaba a lo mismo. En Kilómetro 3 dijimos que ahora estábamos en Astra, el año pasado estábamos en General Mosconi, hicimos la propuesta a la escuela y 4 profesores de la escuela les interesó el proyecto y este año solos lo llevaron adelante y comenzamos con algo simple con la escuela, como fotografías en el barrio de aquellos objetos, lugares, todo lo que consideraban los estudiantes,
los chicos de entre 12 y 17 años que consideraban patrimonio de su barrio. Y justamente hicieron un recorrido por el barrio y sacaron sus propias fotografías. Hicimos un concurso fotográfico y bueno, el libro que por ahí está, que publicamos, nosotros les prometimos que cuando publicáramos el libro, las fotografías seleccionadas iban a ser la tapa de nuestro libro. Entonces, la tapa del libro son las fotos de los estudiantes del barrio, que les pareció tan interesante a los profesores que ellos este año solos lo presentaron al colegio, a la dirección, y ya lo incorporaron a la currícula escolar. Entonces, justo antes de venir, hicieron una muestra y discursivamente, por lo menos uno fue viendo en todos los elementos de la muestra muchas de las cosas que nosotros hablamos. Entonces, ya quiere para el año que viene replicar esto. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que la educación patrimonial se convirtió en uno de los ejes de la currícula escolar, por ejemplo, de uno de los barrios declarados como patrimonio de la ciudad. Y con esto, ¿a dónde vamos? A esta idea de la solidaridad intergeneracional y a la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Porque arriesgo que si peleamos dos por una casa, somos dos. Si somos muchos, ese es nuestro lema, cuanto más seamos, y les puedo asegurar que cada año somos más. Y nos empezaron a llamar de otros, por ejemplo, Diadema no habíamos avanzado, que es el otro barrio, el último barrio de clase, o sea, de los 5, pero nosotros decimos el último porque es kilómetro 3, 5, 8, 20, 27, por eso decimos el último. Ya nos llamaron para ver cómo se puede activar el patrimonio en ese otro barrio. ¿Por qué? Porque justamente vieron que nosotros estábamos viendo. ¿Qué empezamos a hacer? Talleres invitando a los referentes patrimoniales de los distintos barrios. Que estamos por armar ahora una página web con los 5 barrios, para que haya ciertas dinámicas. Y además intercambio entre los barrios y todo el mundo. O sea, ustedes de acá van a poder linkear y van a decir, en Comodoro se declara el 5 barrio y está trabajando de esta manera. Y en educación están haciendo esto, y está esta ordenanza, está esto, está el otro. Bueno, esa es nuestro trabajo de aquí a agosto del año que viene, ¿no? O sea que lo cuento como una expectativa. Y bueno, creo que con esto ya hablé demasiado. Y estas son fotografías de, bueno, este es el barrio, fíjense, el barrio Astra, ese es el Parque de los Obreros. Miren que esto también, esta fue la administración, la primera foto es de la administración de la empresa petrolera Astra. Bueno, patrimonio natural. Y bueno, hay como diferentes propuestas turísticas. Cuando yo les ponía ahí el recurso cultural identitario, pero también se lo puede pensar como un recurso económico turístico. O sea, cuando uno habla del patrimonio, también, digamos, en los sistemas de cuentas nacionales tiene un valor muy importante. En algunos lugares del mundo tiene muchísimo valor. En Argentina es como que seguimos peleando un poco para colocar a las cuestiones patrimoniales en el lugar que consideramos que debería estar, ¿no? Bueno, este es uno de los barrios, el kilómetro 5, está así. Esto habrá que ver qué propuesta, pero era la vieja Unión Ferroviaria. El ferrocarril cerró en 1978. Sigue así, digamos. No se ha hecho nada. Hay que, bueno, estas son 2 etapas, la usina sigue funcionando, pero bueno, esa es la etapa de la construcción. La dejamos porque es un edificio que está dentro de ese paso declarado. Bueno, esto es Diadema, una foto del archivo histórico y una foto actual. La iglesia por sí misma está declarada patrimonio, el edificio de la iglesia está declarado, más allá, hace muchos años. Y ahora, bueno, se logró la declaratoria general. Hay muchas conexiones entre los barrios que son las que nosotros queremos. Por ejemplo, la fábrica de ladrillos, que no existe más, pero que estaba en Astra, que era en otro barrio. Con los ladrillos de esas fábricas se construían estas casas. Bueno, entonces queremos hacer como circular esta memoria colectiva, ¿no? No solo en el barrio, sino, bueno, cómo circulaban
estos bienes y estos elementos materiales y simbólicos entre los distintos habitantes de este sistema productivo petrolero que sigue vigente. No es que es algo del pasado, sino que, bueno, es patrimonio industrial. Hay una parte de ese patrimonio industrial que quedó como ciertas ruinas y hay otra parte que no, es un patrimonio y un sistema productivo que, bueno, no solo que sigue vigente, sino que es el principal recurso energético de la provincia y del país, casi yo diría, el petróleo, ¿no? Con una panorámica del barrio, donde, bueno, el paisaje, realmente el paisaje industrial, no sé si hay alguna otra, bueno, esta es del centro de la ciudad, bueno, y esta es una vieja foto que ha circulado muchísimo, los primeros petroleros llenos de petróleo. Y bueno, y nada más, nada más. Vos presentabas, nosotros también en su momento lo tomamos como referencia, dentro de la inclusión, dentro de la Constitución, así como un derecho constitucional, el tema del ambiente, el tema de la responsabilidad pública, privada, internacional, etc. Y lo pregunto también para el Código Civil. ¿Hay en algún momento, o sea, dentro del espíritu de los legisladores, ¿no?, la omisión de la palabra paisaje o patrimonio, que en general se ve en la mayoría de nuestro cuerpo jurídico, digamos, por lo que uno puede acceder, ¿no? Es voluntaria, se supone que el ambiente incluye estas cuestiones, no sé por qué no sé, digamos, de alguna forma la explicación, ¿no?, de cada uno de los conceptos, porque ahí uno va directamente a cualquiera de estos cuerpos normativos, y lo que vamos a tener es como la fundamentación teórica. Es una cuestión voluntaria, es que la noción de ambiente es superadora, no sé cuál es tu opinión, o cómo lo ves, te explica en algún punto. No, a ver, la noción de ambiente se discutió muy claramente en la Convención de Río, y eso es lo que toma nuestra Constitución, como que la única oportunidad que tenían los legisladores porque tenían una serie de artículos que podían incluir, y bueno, no quedó, como que también hay una discusión sobre este tema. Sí, en el único lugar donde podían incluir los legisladores esta noción de patrimonio cultural era ahí, ¿sí?, porque la podían haber puesto con el derecho del consumidor y los usuarios. Sin embargo, también como derecho, ¿sí?, pero en otro lugar. Sin embargo, a los legisladores les pareció mucho más acertado vincularla a la noción de ambiente. Me parece genial realmente muchísimo adolescente, porque es como casi el padre de esta discusión en la Argentina, ¿no? Y lo lleva adelante, y no solo desde un punto de vista académico, sino bueno, con la acción concreta con los fallos de la Corte. Eso por un lado. Por otro, creo yo, el tema del paisaje en Argentina se venía discutiendo por otra vía por ahí, que tenía mucho que ver con el paisaje protegido y con los sistemas de áreas naturales. O sea, que venía por otro lado. Eso es una. La otra posibilidad, estoy tratando de pensar con distintas posibilidades por las cuales no lo influyeron en ese momento los legisladores, porque justamente también uno parece forzar a veces la noción de paisaje con la noción de patrimonio. Uno a veces dice, tiene que ver, no. El Convenio Europeo de Paisaje, que es del año 2000, nos abre otro panorama, que no lo tenían nuestros legisladores. Entonces ellos trabajaron con la noción clásica, digamos, con la noción que se conocía y que se discutía y que ya se había legislado, que era la de patrimonio cultural y natural. Después del 2000, incluso en Argentina hay una red de paisajes, etcétera, etcétera. Y algo que sí me parece novedoso, no sé si novedoso, pero creo que ahí respondo a lo tuyo, nuestro Código Civil reformado sí lo incluye el paisaje. Sí incluye el paisaje. Y es más, la modificatoria que se le hizo a la ley de monumentos, lugares y bienes históricos de este año también incluye la noción de paisaje. Nuevas categorías. Nuevas categorías. Y bueno, podrían haber incluido porque en el 92 estaba la discusión del paisaje cultural, pero quedó ahí.
Ahora, como categoría analítica, teórica de protección, quedó todo como bajo el paisaje, perdón, el patrimonio cultural y natural, y después me parece que las discusiones se dieron y cada vez, bueno, se va afinando, pero sí me pareció interesante verlo en el nuevo Código Civil. La idea es inclusiva, digamos, la idea me parece que el espíritu es inclusivo. Exacto. Es una noción, ojo, de todas maneras tenemos una noción amplia del ambiente, porque por ahí también la noción restringida del derecho ambiental apunta a los recursos naturales que hay en las islas, el agua, la flora, la fauna, tampoco hablaba del paisaje. Eso aparece recién en la Ley General del Ambiente del 2002, y ahí sí comienzan a aparecer la biodiversidad y la noción de paisaje. Es como la legislación posterior que la afina un poco más. ¿Alguna otra pregunta? Cuando citaste el artículo 41 de la reforma del 94, y vos la ibas leyendo, citaste la protección al ambiente cultural. Cultural y natural. Pero en la descripción que había en la filmina, hablaba del ambiente natural. Sí, fue un error de TP. No, lo cultural y natural. Cita los dos. Sí, cita los dos. Sí, fue en el, después lo vi también y bueno, ya acá no se podía corregir.